de electores votaron este domingo en los 12º sufragios generales de la era democrática de Honduras. Los llamados constantes de los últimos días del empresariado nacional, de las iglesias, misiones de observación electoral, veedores nacionales, depararon en una jornada tranquila con mucha concurrencia y pocas denuncias o hechos violentos. Los datos que brinda el Centro de Cómputo del CNE varían cada cierto tiempo, por lo que cada noticia está en desarrollo. En una histórica votación, el 62% de los electores dieron el triunfo a Xiomara Castro, candidata presidencial de la coalición con el Partido Salvador de Honduras, y Doris Gutiérrez del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata PINU-SD, frente a los partidos Liberal y Nacional y dos instituciones políticas que disminuyeron su ya precario lastre político. Sin embargo, en el búnker del candidato a la comuna capitalina y presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, también reafirmó el triunfo en estas elecciones de la institución política que desde el 2010 conserva el poder. Los resultados del Poder Nacional en Tegucigalpa y San Pedro Sula son más que interesantes y arrolladores. Y el triunfo es para papi a la orden, dijo Chávez en una rueda de prensa junto a dirigentes y candidatos a diputados. Mostrando una proyección de los votos, señaló que más de 800,000 hondureños han salido a votar en favor de papi a la orden hasta esta hora, y aún tenemos 4 horas más para que la gente pueda ejercer el sufragio. Sabemos que también lo harán por el progreso, el desarrollo y el empleo, indicó a media jornada electoral. No obstante, a las 8:20 de la noche, el Consejo Nacional Electoral informó que la presidenciable de Libre, Xiomara Castro, supera a Nasri Asfura del Partido Nacional con 19 puntos en las elecciones generales de este domingo. El sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP mostró que Xiomara encabeza con 53.44% y le sigue Nasri Asfura con 34.1% y Yanni Rosenthal con 9.23%, con el 16% de las actas procesadas. Se trata de 2.929 actas procesadas con 577.065 votos, que significan el 16.1% de total de 18.293 juntas receptoras de votos. Xiomara lidera con 53.44%, 257.714 papeletas. Le siguen Nasri Asfura con 34.1%, 189.451 y Yanni Rosenthal con 9.23%, equivalentes a 51.446, con el 16% de las actas procesadas. En la rueda de prensa estuvieron los 3 consejeros del CNE, Kelvin Aguirre, Ana Paola Hall y Rixi Moncada. Al pueblo, a los partidos políticos, a las misiones de observación electoral, a la comunidad internacional, hemos tenido una participación histórica en la que el sistema de confirmación biométrica ha sido factor determinante para el éxito de la jornada, en la cual participaron 3.221.264 electores, equivalente a 62% del censo, informó el presidente del CNE. Horas antes, la concejal Moncada indicó a la prensa que de forma preliminar hubo al menos 60,000 casos de personas que intentaron votar por segunda vez y no lo lograron, apuntó. El sociólogo Julio Navarro expuso que en ese sentido nunca habíamos tenido un informe preliminar tan apegado con la ley. Este CNE ha sido muy cuestionado y en condiciones difíciles ha cumplido su papel. Creo que hay que mantener la tranquilidad. La jornada constituye las elecciones más votadas en la historia de Honduras, con 3.4 millones de votos. Xiomara Castro se perfila como la primera mujer en ejercer la presidencia con el mayor número de votos de la historia del país. La actual es la peor derrota en la historia del bipartidismo y de la mayor participación del voto juvenil en la historia, con casi 2 millones de electores que ponen fin a 12 años de gobierno del Partido Nacional. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista, es un gusto saludarlos. Vamos a hablar de las elecciones. La gente salió a votar en paz, hay tranquilidad y los resultados muestran lo que el pueblo quiere, qué bueno, porque la gente salió masivamente a votar. Don Aristides Mejía Carranza, buenos días. Buenos días, Raúl. Creo que solo para comenzar hay que decir que estamos muy contentos de que el proceso se desenvolviera en paz, en contra de las predicciones de muchas aves agoreras que decían que no, y los resultados que han sido bastante claros ayudan a que estos mismos sean aceptados por las demás fuerzas. El pueblo hondureño ha ratificado su vocación democrática y sobre todo el pueblo hondureño ha sido muy categórico en decir que quería al Partido Nacional fuera del poder. Yo creo que esas son
en resumen, la gran lección de ayer con una altísima participación de la gente que hizo ver al país muy bien, me parece a mí. Yo en esa parte sí estoy contenta, aunque yo estuve apoyando todo el tiempo a Yanni Rosenthal, que me parecía el mejor candidato, el de mi partido, pero para nosotros está por encima el interés nacional que el interés particular de los individuos o el interés de los partidos. Sí, gracias por estar aquí, Aristides. Don Omar Rivera. Muy contento de estar aquí con mi buen amigo Julio Navarro, con Tito Mejía, que nos conocemos desde hace décadas. Así es. Contigo, Raúl, no muy contento. Desplegamos más de 1.200 veedores sociales. Terminamos muy temprano hoy en la madrugada, pendientes de qué había sucedido con cada uno de ellos. Era una enorme responsabilidad. Y afortunadamente, pese a que teníamos toda una estructura de supervisión por los posibles hechos violentos que se generarían, según los pronósticos, pues yo te puedo decir, 213 municipios que monitoreamos, no hubo ningún hecho relevante de violencia, hubo una afluencia masiva, casi el 70% de la población fue a votar. Algo que también es destacado dentro de nuestros informes es el funcionamiento del sistema biométrico de identificación, lo que dio certidumbre de que a quien se le estaba entregando la papeleta era el que se había enrolado. Y a ese que se había enrolado se le había identificado biométricamente y se le había entregado su tarjeta de identificación de igual forma, y eso generó certidumbre. Hoy, temprano en la madrugada, platicaba con varios dirigentes de los 3 partidos políticos y hay consenso en respetar la decisión del Consejo Nacional Electoral, lo que también creo que es valioso. Y creo que aquí, hasta ahora, pues nadie falló y el concurso electoral se desarrolló en el marco de la ley y tal cual todos hubiésemos anhelado. Sí. Aquí está don Julio Navarro. Don Julio. Raúl, encantado de estar con Omar, con Tito. Raúl, yo creo que el pueblo hondureño en los momentos más difíciles sabe responder y lo hace cívicamente y también lo hace con una memoria histórica. En estas elecciones es importante resaltar la capacidad, aún con todas las dificultades que tuvo el Consejo Nacional de Elecciones, que ha sido el ente más descalificado, más criticado, más satanizado que ha visto, que haya logrado llevar un proceso electoral con resultados que nunca habíamos tenido a tiempo. Hoy me parece que hay una clara ganadora, que es el Partido Libre. Hasta ayer, Libre tenía una enorme aspiración de ser el único partido distinto a Partido Liberal y a Partido Nacional en ganar las elecciones. Ayer Libre marcó historia, pero también marcó historia con llevar a la primer mujer a la presidencia de la República. Entonces, de la aspiración de ganar, hoy Libre tiene, la presidenta de la República, la enorme responsabilidad de saber gobernar. Porque uno debe reconocer la enorme cantidad de votos que tuvo Libre, son votos de personas que simpatizan con Libre, que creen en su visión, que creen en su estrategia, pero también la victoria se nutre de otra gran cantidad de población que votó dando la oportunidad a Libre para rechazar los 12 años de gobierno que hemos tenido. Entonces yo creo que hay retos que debe Libre saber interpretar, su dirigencia saber ubicarse, que la gobernanza de aquí para allá no puede ser responsabilidad, sinceramente, de un solo partido. Está demasiado confrontado el pueblo hondureño en estos 12 años, de manera que hay que buscar confraternidad entre todas las fuerzas políticas para llegar a consensos de país.
Bien, póngame los resultados para que mis invitados los analicen. La verdad que hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas y hay algunos diputados emblemáticos de algunos partidos que no van a salir. Y también algunos alcaldes que querían estar seguros de salir, no van a salir tampoco. También vamos a ver cómo se conforma el Congreso y la gran expectativa es David Chávez, Jorge Aldana aquí en Tegucigalpa. Mire, votos procesados. Vaya Julio, empecemos. 1.861.322. Actas ya van 9.411. Dale. Aquí está. Va Julio. Libre. Libre, 961.694 votos, que equivale al 53.61%. Partido Nacional de Honduras, 607.492 votos, que equivale al 33.87%. Partido Liberal de Honduras, Gianni Rosenthal, 165.255 votos, que equivale al 9.2%. Y mira qué interesante, Milton Benítez, de Honduras Humanitaria, 4.872 votos, con el 0.27%. Y digo qué interesante porque incluso le está ganando a otros partidos con enorme tradición de fundación en nuestro país. Y de ahí aparecen todos los otros partidos que demuestra una vez más, Raúl, que la diversidad ideológica o política que hay en Honduras no da para tanto. Solo dame un minuto, Julio. Voy a saludar a don Raúl Pineda, que ya está listo vía Zoom también. Don Raúl, buenos días. Un gusto saludarlo, que esté con nosotros esta mañana. Enciende el micrófono, por favor. Buenos días, saludos a todos. Primero hay que felicitar a la ciudadanía y hay que reconocer que el Consejo Supremo Electoral se reivindicó contra lo que pensábamos muchos, que iba a haber un proceso de alta confrontación, porque sí hubo un proyecto de torpedear el proceso electoral. Pues las cosas se dieron en calma por factores internos y exógenos. La venida del subsecretario de Asuntos Occidentales dejó claramente establecido que un gobierno que no saliese de un proceso legítimo no iba a ser reconocido por el gobierno de Estados Unidos ni por la Unión Europea. Y eso fue un punto de anclaje importante. Yo tengo una visión un tanto diferente. Yo creo que más que un triunfo de una alianza, no es un triunfo exclusivo de Libre, lo que hubo fue una pérdida del Partido Nacional. Hace 4 meses Libre no tenía posibilidades de ganar la elección. Y se lo digo en base a estudios de campo que hicieron empresas de capital extranjero, por lo menos 7. Pero el Partido Nacional cometió 2 errores. Persiguió a Nasrallah y lo orilló a hacer una alianza que fue un impacto psicológico muy fuerte en el nacionalismo y enfervorizó a Libre, independientemente de otras condiciones que en una sociedad muy conservadora como la hondureña descafeinó a Libre. Ya Libre no es el partido chavista del siglo XXI radical, sino que la presencia de Dori Gutiérrez, de Salvador Nasrallah, de Pedro Barquero, le dio una imagen favorable. Y finalmente, el Partido Nacional pierde porque no logra separar la imagen de Tito Azura, un buen hombre, un candidato potable, de las acciones del presidente Hernández y del gobierno. Y ahí, alguna vez lo platicamos con Azura, vimos una actitud pusilánime de él. Nunca quiso separarse y personalizarse, poner su impronta en la campaña, no mandaba en la campaña. Lamentablemente a él le tocó asumir el papel de víctima. Como víctima es también el Partido Nacional,
de un grupo pequeño, pero que era muy poderoso, que se equivocó, que hizo las cosas mal. El panorama era claro, el algoritmo era evidente, lo dijimos en la televisión alemana, en CNN, en la televisión colombiana. Si la gente vota masivamente, y probablemente lleguemos al 70% de participación, va a ganar la oposición. Si la gente hubiese votado conservadoramente, hubiese ganado Azura. Hoy lo que queda es ver hacia adelante. Yo participo de esos conceptos de que el gobierno que viene va a enfrentar una difícil situación económica, que Xiomara Castro debe ponerse a trabajar ya desde hoy, a integrar sus equipos, a desarrollar sus planes de gobierno, y que la oposición debe hacer su papel, que es simplemente empezar a demandar que la presidenta cumpla las promesas de campaña. La oposición también gobierna, pero lamentablemente el Partido Nacional cometió errores, pero imperdonables. Y eso derivó en algo que puede ser malo para el nacionalismo, pero bueno para la República. No debemos volver a un modelo concentrado de poder, no debemos militarizar la sociedad, debemos combatir la corrupción, debemos integrar equipos técnicos de gente con conocimiento sin esa visión sectaria que le ha hecho tanto daño al país, y darle tiempo al gobierno para que haga sus cosas. Yo creo que el Libre tiene gente muy buena. He platicado con Belinda Martínez, con Hugo Pino, con personas como Pedro Barquero, platicado también con Nelson Ávila. Tiene un pensamiento claro, y hay muchísima gente con la que puede hacer un gobierno muy bueno dentro de un modelo democrático y de repente hasta liberal. Sí. Don Aristides. Bueno, yo creo que realmente hay que interpretar lo que ha pasado, y eso va a tomar varios días. De inicio hay que entender de que había una gran mayoría de la población, eso lo dijimos siempre, como un 70 y pico % que quería un cambio, que quería que el Partido Nacional saliera del poder. Y hace unos meses participamos varios de la comisión de campaña del Partido Liberal en un ejercicio de estrategia, y ahí se había llegado a la conclusión que aquel partido que demostrara de que podía unir otras fuerzas y ponerse a la cabeza en las posibilidades de derrotar al Partido Nacional, ese iba a recibir un aluvión de apoyo, y eso ha sido lo que ha ocurrido. Hubo un momento en nuestra campaña en la que Yani iba subiendo bastante, hace poco antes de... Tito, pero eso es cierto realmente. Poco antes de que declinara Salvador Narrala, Yani alcanzó el 19%, estaba taloneando al Partido Nacional, y Libre estaba un poquito arriba, como 1 o 2 puntos. Y lo que hizo cambiar el panorama político fue que se sumara a Salvador Narrala. No tanto por lo que Narrala le sumó en sí en un primer momento. Hubo una medición a los pocos días y Narrala le había sumado como 4 puntos. Nosotros habíamos recibido incluso 1 punto de la gente de Narrala. No supe si después eso se fue consolidando y aumentando, pero lo que sí ayudó la sumatoria de Narrala es lo que ha dicho Raúl Pineda, a quien saludo, de que edulcoró un poco la propuesta de Libre y la hizo más pasable, porque lo que se debe interpretar es que este no es un voto a favor de una ideología, este es un voto de castigo para el Partido Nacional. Es un mandato claro que le han dado a Xiomara Castro, a quien felicito. Es un mandato clarísimo, no hay duda sobre eso, pero no es un mandato para que en Honduras se lleve a un modelo X. Es decir, no es un tema ideológico lo que ha pasado en Honduras. Es un tema de sacar al Partido Nacional, de voto de castigo, que Xiomara encarnó en su debido momento y lo hizo muy bien. La estrategia del Partido Libre ha sido muy bien llevada, porque se presentó como un partido con moderación, lo dijo repetidamente, incluso
yo vi una declaración de Mel Zelaya diciendo no hay condiciones para una constituyente, que eso es lo que en sectores más, digamos, más conservadores y más centristas causa algún temor por lo que ha pasado en América Latina. Y Xiomara habló de reconciliación y el hecho de que se sumaran todas estas otras fuerzas que son de otro signo ideológico, ayudó indudablemente a que Libre se alzara con una victoria indiscutible, que yo creo que en el transcurso de las próximas horas o de los próximos días se sabrá hasta qué amplitud va a llegar esa oleada, porque esa oleada se ha llevado varias alcaldías también y muchas diputaciones, no sabemos todavía cuántas diputaciones, pero por lo menos lo que yo escuché anoche es que la alcaldía de San Pedro Sula la ha ganado el Partido Libertad y Refundación y que esta alcaldía de Tegucigalpa la va encabezando Aldana con unos pocos puntos, cuando era una alcaldía que hace algunas semanas ampliamente la tenía ganada el Partido Nacional. Claro, no solo se debe a esa oleada enorme que, como en el caso de la candidatura de Carlos Roberto Reina, alcanzó a llevarse la alcaldía de Tegucigalpa, que es un bastión del Partido Nacional, en aquella ocasión ocurrió también, sino que también ayudó mucho los errores del candidato del Partido Nacional, que estuvo en este programa y días antes respondiendo a varias acciones que lo desfiguraron como un candidato serio. Yo creo que lo que viene es muy importante, será un proceso de transición para el país. Acuérdense que este régimen autoritario estaba montando una especie de dictadura, había suprimido la independencia de los poderes y había penetrado muchos sectores de la sociedad. Y eso tardará mucho y por lo tanto, yo lo dije antes también en un programa aquí que tuvimos con Efraín Díaz Arribiaga, lo que se impone para el país y lo más saludable es un gobierno de integración de la oposición en donde se pueda desmontar este régimen que duró 12 años y que ha ido destruyendo la institucionalidad del país. Omar. Coincido con Tito ahí, hoy temprano en la mañana en HRN que estuvimos con Julio, yo lo decía, ni el que gana se lo lleva todo, ni el que pierda lo va a perder todo en el corto plazo. Hay procesos que evidentemente tienen que ver con selección, por ejemplo, de altos funcionarios, que es un reto muy importante para el país, que impone ante el Congreso Nacional no solamente el desafío de seleccionarlos, sino de valorar la posibilidad de modificar esos mecanismos de selección de altos funcionarios. Viene la elección de la Corte, la elección del Tribunal Superior de Cuentas, la elección del fiscal general un par de años, la elección del nuevo Procurador General de la República, lo que pone una agenda paralela en donde el Libre como partido, el Partido Nacional y el Partido Liberal tendrán evidentemente que instalar una mesa de trabajo para poder definir los mecanismos para poderle dar tranquilidad al pueblo hondureño, de que esta transición que se pudiera generar se va a hacer de forma ordenada en el marco de la ley y sin atropellar la institucionalidad pública. Por el otro lado, creo que también hay una agenda muy importante en términos de la reforma política electoral. Las cosas funcionaron, pero evidentemente hubiesen funcionado mejor si aspectos como la segunda vuelta electoral, ese asunto de la reelección presidencial, este tema de la ciudadanización de las mesas electorales, se hubieran dado. Eso de la reelección sigue en el aire. Por eso, Así es. son aspectos que son muy importantes, poderlos colocar sobre la mesa y evitar esa tradición histórica de querer hacer todo a última hora y a matacaballo. Creo que en el marco de un nuevo gobierno, la agenda de reforma tiene que pensarse
a diseñar y a implementar a lo largo del periodo. Por otro lado, coincido con Tito que cualquier tipo de transición que hay en las relaciones de poder con el Congreso y con las corporaciones municipales, pues se tiene que hacer un esfuerzo bastante grande, porque ese va a ser un elemento fundamental. Mira, hace poco fue promulgada la ley de descentralización que garantizaría la participación activa de muchos gobiernos locales en el uso de recursos para poder implementar mucha obra pública. Gran parte de los problemas que hay en la implementación del plan de reconstrucción luego de ETA y OTA tienen que ver por la incapacidad del gobierno central de implementar muchos de estos proyectos. Ahí hay un mecanismo de integración, porque aquí normalmente ese principio de integración consagrado en la Constitución de la República lo interpretamos como la distribución de cuotas de poder en el gabinete. Pero Raúl, yo creo que es una visión equivocada. Hay una representación partidaria, interpartidaria, multipartidaria en estos gobiernos locales que pudiesen evidentemente garantizar de que vamos a tener recursos para todas aquellas expresiones políticas que detentan poder. Los gobiernos locales de las ciudades intermedias, por ejemplo, creo que son un mecanismo que puede garantizar que ese proceso de transición del cual habla Tito Mejía se desarrolle sin mayores exabruptos. Y lo otro que creo que se debe de administrar adecuadamente estos próximos 2 meses. Estos próximos 2 meses deben de ser sujetos a un cronograma de trabajo que no permita alteraciones de aquí a la toma de posesión. Porque siempre, por ejemplo, nuestros políticos son muy hábiles. ¿Alteraciones de parte de quién? No, son muy hábiles, por ejemplo, para establecer una agenda legislativa que no necesariamente representa las aspiraciones del pueblo hondureño, sí, Julio. Sí, me entiendo. En ese sentido, creo que hay que hacer un llamado a la madurez, al compromiso con el país, para que lleguemos de aquí al 27 de enero sin mayores problemas, mismos que afortunadamente en esta jornada comicial no se presentaron. Y finalmente, yo quisiera reafirmar, hay que destacar, hay que darle valor, no al que triunfó o colocar sobre la mesa al que fracasó electoralmente. Hay que darle una medalla de oro para quien realmente fue el protagonista de estos comicios. La población, la ciudadanía. La ciudadanía dio un mensaje claro. Quiere las cosas en orden, quiere las cosas en función de su particular beneficio y quiere que en el país la inestabilidad postcomicial no aparezca como en la última década ha sido ya una tradición en el país. Julio. Raúl, un saludo, doctor Alvarado. Raúl, ese es un hombre que lucha por equilibrios en el país, mira. Vos platicás con gente informada, gente seria aquí. El hombre siempre ha andado buscando de que la sociedad, que los políticos no se confronten, hombre, que revisen la historia para saber qué hacer. Son gente realmente buena. Ahora, Raúl, yo discrepo totalmente de que Libre haya triunfado por un voto rechazo. Hace 4 años Libre ganó las elecciones, hombre. Y se las quitaron. Y no había la acumulación del voto rechazo que pueda darse ahorita. La misma razón. Y entonces, libre, la gente va a votar no por el pasado. La gente fue motivada a votar porque quiere una nueva situación como tal. Los jóvenes, que es en la elección donde más jóvenes han participado en ir a votar, están pensando en el futuro, de aquí para allá. No están pensando en los mafiosos que se apoderaron de los partidos políticos para convertirlos a su servicio, que es otra de las vigilancias que hay que crear de aquí para allá en estas sociedades, de que los partidos que necesitamos que sean fuertes, que sean bastiones sobre los cuales se sostenga la institucionalidad como tal, no sean coactados por mafias que después trabajan y luchan en función
de sus intereses y que al momento de la derrota no aparece ni tan siquiera para confesarse las desgracias que le han provocado al pueblo hondureño. Entonces yo sigo apostando de que hay esperanza, que van a haber exigencias enormes al nuevo gobierno, que no se puede, como dicen los compañeros, gobernar desde una posición eminentemente partidaria o sectaria como tal, porque el país no está para eso. El país está para convocar a todas las fuerzas que quieran apostar por restituir la institucionalidad y que la institucionalidad le dé curso a los otros procesos de carácter económico, de carácter social y de carácter educativo que tengamos. Este gobierno, Raúl, tiene retos enormes. La ENE sofoca el presupuesto general de la República. La deuda externa sofoca el presupuesto general de la República. Son dos cosas que para arreglarlas necesitas participación de grupos involucrados. Y en ese sentido yo espero que si la estrategia que se desarrolló para poder ganar las elecciones también esté tras de sí una estrategia para poder gobernar. Yo realmente tengo fe y de que el pueblo hondureño generosamente ha ido a votar y que los que tienen las capacidades intelectuales y académicas para poder ayudar a gobernar lo van a hacer. Don Raúl Pineda, ¿hubo división en el Partido Nacional de Honduras después de la elección interna? ¿Fueron unidos o había distanciamiento en algunos sectores importantes del Partido Nacional? Mire, don Raúl, cuando usted mira a el ex designado Barnica de Copán integrando una planilla de la alianza opositora, cuando mira a la designada Lorena Herrera de San Pedro Sula, separada del partido y encabezando una planilla de otro partido, cuando mira al expresidente Porfirio Lobo y pudiera darle un listado enorme, se da cuenta que el Partido Nacional fue cooptado por un grupo no necesariamente de nacionalistas. Por eso surge lo que llaman el nacionalista melancólico, el nacionalista triste, que dice cómo se apoderaron de un partido, lo cual también es una amenaza para esta alianza opositora. La alianza fue inteligente. Platicando en mi casa con Salvador Narrala y con otros dirigentes, les decía yo, miren, el peor error que pueden cometer ustedes es empezar a pelearse ahorita. Y la alianza fue inteligente, es decir, no entraron en conflicto. Los conflictos van a venir después. Luego viene ese tema de si el presidente del Congreso va a ser de partido distinto al del titular del Ejecutivo, lo cual puede ser muy positivo. Pero la alianza supo hacer las cosas. Cuando quitaron al señor Contreras en San Pedro en un acto que fue un verdadero atropello, ellos no corrieron a poner a Pedro Barquero, que era el candidato lógico. Utilizaron una técnica de mercadeo, pusieron a su hermano. Votar por Contreras es votar por Contreras. ¿Qué encontró usted ahí en el mes de junio? Un voto emocional. La gente quería que se fueran y no racionalizó esa narrativa de los méritos personales de los candidatos. Los candidatos aquí no fueron relevantes. Lo que fue relevante es el deseo de que se fueran. Entonces hicieron una publicidad fundamentada en se van. A Tito Afura no le pudieron hacer ni una bonita canción, teniendo la cantidad de dinero que manejó el Partido Nacional. Solo de el proyecto de Vida Mejor, que es la plataforma social del Partido Nacional, ahí hay 6,000 millones de lempiras para poner techos, pisos, filtros, bonos. No pudieron envilecer el electorado. Es decir, esto ha sido aleccionador para los políticos. Es decir, siguieron el ejemplo de Mujica. Mujica les dijo, reciban lo que les den, pero voten por quien ustedes quieran.
Los políticos que no aprenden de este proceso están condenados al fracaso. Yo he oído la palabra institucionalidad. Yo no creo en eso de la refundación, es decir, la refundación es un proceso demasiado complejo para hacerlo en 4 años y todavía no nos dicen qué es la refundación. Pero sí creo que la institucionalidad buena debe apoyarse. La institucionalidad mala debe eliminarse. Y aquí donde usted vaya, va a encontrar que donde toca sale pus. Llámese fiscalía, llámese administración de justicia. Las administraciones del Ejecutivo son una especie de casetas de peaje. Si usted no paga, no puede hacer nada. Hasta para inscribir una escritura usted tiene que pagar una especie de impuesto de guerra. Esa institucionalidad tiene que ser cambiada. Y tiene que ser cambiada en aras de un principio. La suprema ley es el bienestar de la gente. Eso está por encima de cualquier ley. Y eso requiere valor y requiere decisiones. Bajo este modelo, ¿qué clase de gobierno puede hacer Xiomara Castro si la Corte, el fiscal y el procurador durante un periodo más o menos largo puede limitar todas las acciones del gobierno? Entonces, yo sí creo que lo que pasó debe ser leído con mucho cuidado por el nuevo gobierno. Una de las situaciones es que la oposición tiene que darle un espacio al gobierno de doña Xiomara. Tiene que haber un alto al fuego. Segundo, que tiene que hacer las cosas bien. Es decir, el electorado no le pertenece a nadie. El Partido Nacional averiguó eso. El electorado no le pertenece a nadie. Hoy está con usted y mañana está con otro. Usted va a tener una participación enorme de ciudadanos que están, hombre, véalo en la elección primaria. 212,000 nacionalistas fueron a la elección primaria del Partido Nacional y votaron no porque están inconformes. Al fin y al cabo, los problemas de que no te ajuste el sueldo, de que hay inseguridad, nos afectan a todos. Entonces, sí hay cosas muy claras. Primero, hay que dejar gobernar a la señora. Segundo, hay que ser tolerante con algunos errores que se cometan. Tercero, debe entender el rol de la oposición. La oposición no tiene más rol que el estarle pidiendo al presidente cumpla lo que usted prometió. Y ese rol no lo observaron en este gobierno, donde la oposición también fue corrupta. Y finalmente venderle al pueblo un mensaje tranquilizador y esperanzador. Yo he estado con empresas, tal vez las más importantes de este país, y la pregunta ya no era, y le hablo del mes de octubre, ¿quién va a ganar? Ellos sabían quién iba a ganar, sino qué tipo de gobierno de izquierda va a ser doña Xiomara. Y eso sí los preocupaba. Entonces, tranquilicemos la empresa privada, olvidemos el populismo, olvidemos la demagogia, la retórica, digámosle la verdad a la gente, expliquémosle cómo se va a recibir el gobierno. Usted no puede tener un gobierno donde tiene INSEP, hace proyectos, INVES hace lo mismo, y una coordinadora de proyectos que hace lo mismo. Esas cuestiones son hechas precisamente para favorecer la corrupción. Y esa tiene que ser la principal actividad del gobierno de Xiomara Castro, reducir la corrupción a su mínima expresión. Sobre ese punto, y lo que dice don Raúl Pineda, yo platicaba con algunos nacionalistas y les decía, pero en interna tantos no fueron a votar. Y ahí está la muestra. Sí. Y cuando hablan de un gobierno comunista, ¿qué piensan ustedes? Raúl, una Bueno, aclaración. Esa gente que no creo fue a votar en las primarias, le dieron el bono soberano para que esta vez fuera. Bueno, yo lo que pienso, Raúl, aquí un tema muy importante. Cuando yo dije sobre el profundo mensaje que hubo ayer en ese mandato categórico que le han dado a Xiomara, lo dije pensando en qué clase de gobierno sería el correspondiente a esa aspiración del pueblo hondureño.
el pueblo hondureño en su mayoría que le dio el voto a Xiomara lo hizo con la idea de cambiar de gobierno, de sacar al Partido Nacional, por todo lo que ya sabemos y no vamos a repetir. Fue un acto de civismo enorme porque este pueblo ha aguantado durante 12 años vejámenes, violaciones a la Constitución, fraudes, asesinatos, corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y es un pueblo que no se ha levantado. Pueblos que viven con mayor bienestar, como el chileno, y por menos problemas, se levantan y hacen una revuelta. El pueblo hondureño esperó pacientemente el día y la hora en que podía usar su única arma pacífica, que es el voto, para castigar al Partido Nacional. Yo de aquí en adelante creo que el Partido Nacional va a entrar en una crisis, porque siempre que hay un partido que tiene un liderazgo de tipo caudillesco y este caudillo se va y deja un vacío y una estructura totalmente deformada al interior. Ahí no hay democracia interna, ahí lo que hay es un grupo que se ha apoderado del Estado como si fuera un grupo de mafiosos y empieza un ajuste de cuentas internas. Porque aquel que se robó 10 millones está descontento con el que se robó 100 millones. Y el que tiene 100 millones, así como en El Padrino, dice, yo controlo jueces, controlo fiscales, controlo algunos periodistas, tengo mis abogados y tengo todo listo para la impunidad. El que tiene 10 millones no tiene eso y quiere que compartan eso. Por eso es que le metieron aquellos tiros al Padrino, porque no quería compartir sus jueces y todo. Igualito va a pasar ahí. Ahí va un descalabro y va una crisis. Yo también observé durante las elecciones que la estructura de poder que mantuvo Juan Orlando anuló al candidato. El candidato no tenía el poder en esa campaña y no se exaltaron algunos éxitos que él había tenido aquí en la capital, sino que se hizo una campaña reactiva, negativa, etcétera, etcétera, porque en realidad el Partido Nacional estaba en el gran problema de que después de 12 años no tenía nada que ofrecer ni nada que decir. Una campaña de comunismo. Y una campaña anticomunista. Parecía la campaña de Beto Reina y el abogado Ramos Soto. En se metió Yane también. Equivocada esa campaña. Acusar de comunista libre. Equivocada esa campaña, no, porque la de Yanni era diferente. La del Partido Nacional era una campaña totalmente primitiva contra un comunismo que ya no existe. Eso sería de Charo Rivera. Porque ¿no? el comunismo como tal, de tipo soviético, ese comunismo anacrónico, prácticamente ha desaparecido de la faz de la tierra. Sí existen unas tendencias dentro de los socialistas del mundo que son diversas. Una cosa son los socialistas en Europa, que no tocan al sistema económico, que adhieren a la economía de mercado, como lo son sus pares aquí en América Latina, que son los del Frente Amplio de Uruguay, que también tienen el mismo modelo, o los de Chile con Bachelet y los de Lagos, que tienen el mismo modelo. Y otro tipo de socialismo es el socialismo de Venezuela con Chávez, que es parecido al de acá de Nicaragua, etcétera. Entonces, la gente se preguntaba sobre qué modelo de esos va a adherir el próximo gobierno. Y yo también hice la pregunta, porque ser socialista y ser de derecha, aquí hay una gran confusión en el país, porque no hay suficiente cultura política. No es el problema. No es el problema la ideología, el problema es si se es moderado o se es extremista. Si se es demócrata o se es autoritario, porque puede ser de derecha y autoritario como Pinochet y tantos otros, o como Juan Orlando, y de izquierda demócrata, y el de izquierda demócrata va a desarrollar un programa moderado y después va a entregar el poder si pierde, como ha ocurrido en Uruguay. Entonces, aquí vuelvo al mensaje profundo que ha dado el pueblo en las urnas. Libre en las primarias sacó 650,000 votos. ¿Y cuánto va a sacar ahorita Libre? Ha aumentado enormemente. Los 650,000 votos son el voto duro de Libre. Los demás son gente que quería que hubiera un cambio en el país. Ahí entraron la gente de Salvador Narrala, los indecisos,
entraron liberales, entraron incluso un poquito de nacionalistas y entraron gente de otros partidos pequeños como Pino, como los que seguían al señor Benítez, en fin. Muchachos no votaron. Muchachos jóvenes, porque Xiomara encarnó esa idea del cambio y eso a la vez perjudicó al Partido Liberal. Yo pocas veces he visto un candidato en el Partido Liberal en los últimos años con la formación de Yanni, con la propuesta de Yanni, con las capacidades que él tiene, con el trabajo que él hizo, y estaba nadando contra la corriente en determinado momento. Es decir, esto que pasó al Partido Liberal no es imputable a Yanni, al contrario, Yanni mantuvo ese partido, lo terminó uniendo, pero iba contra una corriente muy fuerte que era la tendencia de la gente a quererse quitar encima el gobierno, y en eso la gente no está pensando en el día de mañana, no está pensando cuál gobierno viene. Lo que quiere es quitarse lo que le está molestando en el momento. Y como yo dije en algún momento, aquí habían dos grupos. Más del 70% de los hondureños rechazaban este gobierno y había odio contra el Partido Nacional, un odio justificado porque se ha atropellado al pueblo. Y un 30% que estaba más o menos alrededor del Partido Nacional. Este quiso causar miedo con esa campaña ideologizante, pero el odio supera al miedo y eso es lo que prevaleció y me lo dijo Ricardo Romero hace meses. Yo le pregunté cuál es más fuerte, el odio o el miedo en la cuestión de los sentimientos para ir a votar. Me dijo el odio es más fuerte y tuvo razón. Ricardo Romero ha acertado en un montón de cosas aquí, ¿va? Yo tengo que decir, el de Lebot Harris, y entonces incluso acertó bastante en la encuesta boca de urna y en varias cosas que él nos estuvo diciendo durante el proceso. No, ayer y luego, solo para concluir, nosotros creemos que la confianza que ha depositado el pueblo en Xiomara debe ser atendida debidamente y revisar otro montón de cosas que pasaron. El comportamiento del Consejo Nacional Electoral, ejemplar, de las Fuerzas Armadas, ejemplar. Las Fuerzas Armadas van a un cambio en pocos días, ¿verdad? Sí. Veremos si Juan Orlando va a querer imponer, aunque ya le quedan pocos días, la gente que él quiere poner ahí, o va a ser la nueva presidenta que lo va a hacer. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que hablar en estos días que siguen, de las consecuencias de este gran paso que nos permite volver a una institucionalidad en Honduras que se había perdido bajo este gobierno autoritario. Una información que tengo yo, la Junta de Comandantes le va a proporcionar a la nueva presidenta la terna para el nuevo comandante en jefe. Eso lo dejó muy claro en la misión norteamericana que vino acá, ¿verdad? Hay un elemento que yo sí creo que es importante de lo derivado de que dice Tito. Hay motivaciones frente al proceso electoral. Pero Raúl, esas motivaciones en el marco de la fiesta electoral desaparecen como desaparece la embriaguez. Sí. Y cuando llega el nuevo día y se enfrenta a la gente... A lo cotidiano. Al desempleo. Se enfrenta a la gente... Al trabajo. A que el sistema de salud... A la realidad. Debe ser rediseñado. A que tenemos que enfrentar una nueva normalidad en el sistema educativo. 740 centros educativos destruidos por este idiota. Cerca de 6,000 centros educativos sin agua potable. No se trata de vacunar solamente a educandos y maestros, se trata de ir a enfrentar una infraestructura descuidada 2 años y que tiene que ser no solamente readecuada, sino en muchos casos reconstruida. La capacitación, la democratización de la conectividad, la disponibilidad de herramientas tecnológicas, todo lo que tiene en materia de salud, la atención primaria, que tanto falló. Mira, nosotros hemos visitado más de 200 municipios en el marco de la acción de veeduría y hemos descubierto que un gran problema que hay es que en los municipios no hay un laboratorio, no hay un médico, y eso hace colapsar muchas veces los hospitales. Entonces, el apoyo a los emprendedores, esa enorme cantidad de jóvenes
que fueron a votar esperando que después de ejercer el sufragio apareciera una opción para un empleo digno y decente. Entonces, ese elemento es muy importante, ese programa de arranque de un nuevo gobierno a dar respuestas a las grandes expectativas que tiene la ciudadanía. Por eso creo que Julio lo decía ayer en la noche, no le va a bastar a un solo partido comerse el gran bocado de las expectativas de la población. Es decir, la población tiene un enorme anhelo de que muchos de sus problemas sean resueltos. Y lamentablemente, por las limitaciones que tiene el país, seguramente eso no va a ser posible. Pero entonces habrá que diseñar una estrategia conjunta entre los distintos actores. Lo otro que es muy importante plantearlo, y yo lo he venido diciendo en reiteradas ocasiones, hay instancias de poder superficial y hay instancias de poder subterráneo que deben claramente quedar definidas de frente al próximo cuatrienio. Si no, vas a poder encontrar en determinado momento una falta de fortaleza en la conducción del Estado. Y aquí hay mucha hipocresía. Hace poco hasta un buen amigo nuestro, hasta un editorial me dedicó, porque yo hacía un llamamiento que esos actores tras bambalinas. Eso te hace muy importante. No, pero, o sea, yo no lo decía como le comentaba a él, o sea, mi aprecio, yo tengo una buena relación, pero le decía, no lo estoy diciendo descalificado. Ya me acordé de editorial. Entonces, me dedican un editorial solamente porque digo, hay actores que tras bambalinas, de manera subterránea, en muchas ocasiones con buenas intenciones. No, entonces no era contra vos, era a favor de él. Participan de las tomas de decisiones. Es muy importante que esos actores se integren a poder contribuir a generar estabilidad en los próximos años, porque la desesperación del que pierde poder, la arrogancia del que lo gana, la frustración del que quedó arrastrado ahí, tirado en las aceras frías de la derrota electoral. Con un delay. Evidentemente, Raúl, evidentemente muchos de esos personajes pueden llegar a ser peligrosos. Tanto el que gana y llega pretendiendo comerse el mundo porque al fin detenta poder, o el otro que está frustrado, puede en determinado momento llevar al país a un estadio que no es el que los hondureños aspiramos. Y ahí yo creo que el monitor ciudadano, la acción por parte de organismos, sectores gremiales importantes del país, estructuras regionales, Sí. Es importante que participen para generar precisamente estabilidad y una respuesta al anhelo de la gente. Julio. Raúl, el doctor Pineda Alvarado ha dicho algo, que muchas de las decisiones que debe tomar el nuevo gobierno junto con el Congreso Nacional es una gran cantidad de acciones de carácter remedial, porque hay cuestiones estructurales que no son tan a corto plazo, pero hay unas de carácter remedial que se deben tomar, y es para recuperar institucionalidad, y ese es un papel que debe hacer el Congreso Nacional. Raúl, todas aquellas leyes, aquellas funciones que el gobernante actual retomó en el 2013, 2014, deben de ser regresadas al Congreso Nacional. Antes el Congreso era el que dictaminaba sobre transferencias presupuestarias, esto y lo otro. Toda esa decisión se la pasaron al Ejecutivo. Claro. Y esas distorsiones no pueden seguir. Y digo yo que el Congreso debe hacer eso porque, mire, las funciones dictatoriales que tiene este presidente pueden ser provocación para cualquiera que asuma tentaciones para cualquiera que asuma la presidencia, y eso no debe ser. Sí, ya le deja instalado eso no debe todo. Ser. Eso no debe, aquí hay que recomponer Correcto. la institucionalidad que hemos tenido. Mira, hay cosas
tan puntuales que tomar, Raúl. La presidenta va a tomar posesión el 27 o 28 de enero, Raúl, y el 1 de febrero debe de comenzar el año escolar. Un año escolar que ha tenido 2 años de cuarentena y que todavía no sabemos si este año que viene debe ser también remedial. Y cuando hablo de remedial es porque los niños que pasaron primero el año pasado no saben leer y escribir, que son competencias básicas. Que los que están ahora también, los que están en primero, los que están en segundo y los que están en tercero. Entonces, vea, heredamos un problema grave realmente. Y sobre eso deben de haber decisiones puntuales y oportunas. Por eso decía el doctor muy lúcidamente que hay que buscar la gente más capaz, ¿no? Y la gente más capaz no necesariamente está en un solo partido. Sí, está distribuido, miren, sectores de clase media, capacitados, formados, que nunca han sido convocados porque nunca han sacado una bandera para identificarse como tal. Yo no estoy en contra del que saca la bandera porque se ocupa fundamentalmente para ganar una elección. Pero a veces para gobernar necesitas gente con competencias específicas sobre algo. Yo me reunía a veces con sectores empresariales y le preguntaban a uno, ¿quién va a ser el gabinete de doña Xiomara? Si hay alguien, gente que estuvo clara aquí, ¿quién ganaba las elecciones? Eran los empresarios. Eso preguntaban, ¿quiénes van a ser? Yo recuerdo que casi todos mencionaban. No, pero estaban claros en las últimas semanas. Primero, en la última semana. Al principio muchos iban con Narrala. Sí, yo te digo, pero eso después Y ahí cuando Narrala se pasa donde doña Xiomara, ahí sí. Ellos se van con Papi. No, se van con Papi. Ahí, la mayoría. Y todavía creían en Papi. Creían en Papi, pero al final ven la realidad y los empresarios son empresarios. Ellos hacen sus propias encuestas. Pero hay que ver, don Raúl Pineda, ¿quién debe ser lo que dice Julio? Esos funcionarios que acompañen a la presidenta, que tengan esas capacidades, porque mucha gente no le gusta meterse al gobierno, muchísimos hondureños. Don Raúl. Yo siempre sostengo que parte de la crisis de Honduras se debe a la gente buena, la gente que no quiere abandonar su área de confort, que están muy cómodos y dejan que unas serpientes con corbata se encarguen de tomar las decisiones por todos. Pero yo creo que hemos soslayado un tema que es vital. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno en un país donde usted recauda en impuestos 98 a 1.000 millones de lempiras y de servicio de la deuda tiene que cubrir 46.000 millones y el resto, unos 50.000 millones, se le van en empleados públicos? Vienen decisiones bien difíciles. Hay que adelgazar la administración pública y hay que conseguir dinero fuera del país, porque el país ya no tiene capacidad económica de nutrir los proyectos, la administración, por muy buenas intenciones que tenga la presidenta, por muy buenos equipos que tenga, necesita replantear el tema económico, que es el principal problema de este país. ¿Que hay una buena coyuntura? Sí. Yo creo que los norteamericanos están preocupados por las caravanas de migrantes. Estamos invadiendo Estados Unidos, entonces quieren crear condiciones favorables para que en el país haya mejores oportunidades de vida. Sin embargo, se habló de 4.000 millones de dólares que iba a dar el gobierno de Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida y luego 198 millones para el Triángulo Norte. De eso no se le ha dado un centavo al gobierno por razones de que el gobierno no es confiable. Y ahí es donde queda el segundo paso: crear seguridad jurídica, fortalecer el Estado de Derecho. Yo siento que hacia ahí debe caminar la cosa. No puede irse a la administración pública si se quiere hacer un buen gobierno pensando en dispensarle favores a los amigos. Este gobierno tiene que ser diferente. Tiene que ser un gobierno con objetivos claros. Uno de ellos, fortalecimiento económico. El país tenía 3.000 millones de deuda externa en el 2010. Hoy tenemos 16.000. ¿Qué se hizo ese dinero? Se gastaron 337.000 millones de lempiras
en la reducción de la pobreza y estamos más pobres que en el 2010. El país va al abismo económico con riesgo de caer en default porque vivimos de prestado, como quien tiene una tarjeta de crédito y saca otra tarjeta de crédito para pagar la primera que tiene. Yo creo que ese es un objetivo claro. El otro, ese primer objetivo no se puede lograr si no crea condiciones para la inversión. Una sola mega empresa de Estados Unidos le puede resolver el problema a Honduras fácilmente, creando trabajo, creando inversión, pero quieren seguridad y quiere planes de país. Usted no puede estar inventando la democracia cada 4 años. Usted ya tiene que poner en el debate el tema de ampliar el periodo presidencial o de permitir una reelección bajo controles, salvaguardas y ciertas modalidades. Y tiene que hacer reformas fundamentales. No podemos tener elecciones que empezaron en septiembre del año pasado y terminan en diciembre de este año. Eso no puede ser. Gastamos 4.000 millones en procesos electorales que solamente sirven para que tiremos cohetes y salgamos a bailar el día que se ganó la elección. Hay que hacer una reforma política. Esa se puede hacer de inmediato. Hay que derogar la legislación que violenta principios naturales del derecho y del Estado constitucional y democrático. Y hay que trabajar en una estrategia económica que le permita a este país parar esas enormes caravanas que van a Estados Unidos. Mire, yo últimamente he tenido mucha relación con gente de fuera del país y nosotros tenemos que mejorar la imagen de Honduras. Cada periodista internacional que lo entrevista a uno le pregunta por el narcoestado y hay que estar reiteradamente diciendo, mire, no hay narcoestado, lo que hay son narcogobiernos y nosotros tenemos este problema, pero la imagen de Honduras es mala en el extranjero y ese debe ser otro objetivo que en el primer año de gobierno debe ser cambiado. Debe tenerse una concepción muy clara de cuáles son los objetivos viables a corto plazo, lo que es prioritario, lo que es urgente y lo que es subsidiario. En política, el que pierde siempre es culpable. Eso así va a pasar, ¿va? Las derrotas son huérfanas. El gobierno va a poder tener espacio para gobernar con alguna libertad. No crea usted que la oposición, que ahora es el Partido Nacional, va a poder enfrentarse al gobierno de manera frontal, por lo menos en los primeros 2 años. Sí va a haber espacio para tomar decisiones, pero buenas decisiones. En ese orden de ideas, yo creo que en Honduras ya casi no hay nada que inventar. Tenemos una visión de país, un plan de nación, y está bien hecho, hay que implementarlo y empezar a resolver las cosas, como dice don Julio Navarro, que son de urgencia. Hay cuestiones que no implican ninguna inversión. Hay que derogar la ley de las sedes. Hay que derogar esas disposiciones que favorecen la impunidad y, por sobre todo, empezar a reposicionar los temas políticos por los temas de nación. Ahí puede hacer algo el FONACPA y entender muy claramente que la autoestima del hondureño anda muy baja, que hay que venderle una idea esperanzadora y que obviamente no podemos disimular que doña Xiomara Castro es una candidata pues modesta. Es una buena hondureña que construyó su liderazgo en la calle y que tiene todo el derecho a ganar, pero no lo sabe todo. Nadie lo sabe todo y que debe rodearse de un equipo técnico de primer nivel. Ella lo tiene dentro del Libre y hay gente en otros partidos que están en disposición de ayudarle. La empresa privada está en disposición de ayudarle. Simplemente se trata de tranquilizarlos un poco y por sobre todo entender que va a tener espacio para gobernar y para tomar decisiones. Ojalá que su círculo íntimo, que su primer anillo de colaboradores, le permita hacerlo. Me voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados de esta mañana.
Bien, ahora vamos a darle méritos a quien méritos merece también, a Mel Zelaya. Mel Zelaya estuvo atrás como coordinador general de la campaña de Libre y ha logrado, pues, hasta el momento que doña Xiomara sea ya casi la presidenta electa. Tito, ¿qué pensás de eso? Bueno, yo coincido contigo, Raúl, indudablemente que Mel hizo una estrategia muy hábil, muy productiva para el Partido Libertad y Refundación. En primer lugar, se mantuvo atrás. Segundo lugar, supo manejar la candidatura en virtud de las características de la candidata y la personalidad. Tercero, no fue confrontativo. Buscó dar un mensaje de tranquilización a todos los sectores, porque cuando Xiomara y su equipo fueron al COEP y a varios otros sectores sociales donde habían reticencias sobre Libre, buscaron generar confianza. Tuvo la habilidad enorme, Mel, de hacer las alianzas que le dieron ese efecto de boomerang del que hemos hablado. Incluso esa alianza que hizo con Salvador la mantuvo en secreto hasta última hora. Yo me recuerdo ese día que cuando empezó a correr el rumor en la mañana, hablé con cercanos de Salvador y ni ellos sabían de esa alianza. Fueron los primeros sorprendidos. Entonces Tito, llamaron a Doris y Doris estaba dormida. Doris estaba dormida, exacto. Entonces, eso solo lo hace un caudillo. Entonces, realmente él fue tejiendo esta vez una estrategia y luego quitó la retórica que había tenido Libre durante más de 10 años. Después del golpe de Estado, Libre hablaba mucho del golpe y hacía énfasis entre golpistas y no golpistas. Eso lo eliminaron del léxico. También lo de alusiones a la cuestión ideológica. Entonces yo creo que fue una campaña bien conducida que por supuesto se ha estructurado en base a las experiencias pasadas, a mucha asesoría que él ha tenido, a lo que le da y no resultado, porque él ya vio en el pasado qué cosas no le daba resultado. Y yo creo que sí, el gran estratega del Partido Nacional, del Partido Libertad y Refundación es Mel. Como el gran estratega del Partido Nacional es Juan Orlando, porque él era el verdadero jefe de esa campaña. Entonces aquí ha salido derrotada la estrategia de Juan Orlando y en el caso del Partido Liberal pues había un equipo, porque el verdadero jefe del partido es Yanni, por supuesto. Entonces este es un partido de una estructura, de una funcionalidad diferente. Yo pienso que va a haber mucho de qué hablar en el futuro, va a haber un destape, por supuesto, porque el destape viene cuando un partido deje el poder, se empieza a saber lo que realmente hizo ese partido. Sabemos muchas cosas, pero se van a saber mucho más. Entonces va a haber, como dijo Xiomara en algún momento, un momento de investigación de lo que ha ocurrido en estos 12 años de administración. Me parece importante en lo que todos hemos coincidido, incluso Raúl Pineda, de que en esta situación a que va el país se necesita la habilidad, la astucia, la moderación y la inteligencia de desmontar un régimen que ha penetrado en todas las facetas de la sociedad. Este régimen suprimió el Estado de Derecho prácticamente, el Ejecutivo tiene control sobre los demás poderes del Estado, intervino al interior incluso de las Fuerzas Armadas, haciendo algunos cambios ahí. Ahorita viene un cambio, es el momento de que se respeten las antigüedades, las promociones y los méritos. No quiero decir que los que están actualmente no sean los que correspondían en cuanto a antigüedades y promociones, pero se decía que en el próximo plantel, en el próximo junta de comandantes, iban a pasar a comandar los de una promoción muy posterior a la que le tocaría la 28. En condiciones normales. Eso vamos a ver, porque ese cambio se hace el 12. La Policía Nacional, que sí ha sido fortalecida y que tuvo un gran papel ayer, ya hizo su cambio anteriormente, hay que ver si se va a mantener. Faltan 2 años.
Faltan 2 años, ¿verdad? Para el general Gálvez. Tal vez Omar puede darnos más luces ¿Para sobre qué? eso. Para el fiscal. Pero también hay una incógnita muy grande que es cómo va a quedar el Congreso. Yo pienso que aunque el Libre va a subir bastante en diputados, no va a tener los 65 diputados que le permitirían controlar el poder legislativo, y que ahí en los días siguientes se va a imponer una negociación muy fuerte, porque el 2023, por primera vez en 20 años, se van a cambiar todas las instituciones que dependen del poder legislativo. Vale decir, la Corte Suprema, la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Electoral, la Procuraduría, un montón el IAIP, un montón de instituciones que dependen, el Registro Nacional de las Personas, el Tribunal de Justicia Electoral, en fin. Está pendiente la Comisión de Competencia. La Comisión de Competencia. Y luego lo que ha dicho aquí Julio muy acertadamente, y que es que Juan Orlando se hizo otorgar atribuciones para él moldear el Estado a la medida de sus deseos, porque le dieron las facultades de suprimir, de crear ministerios, de cambiarles el nombre, de cambiarles funciones. Es algo increíble, ¿verdad?, cómo había él distorsionado el Estado de Derecho. Entonces, para mí, esta es una tarea de muchos años, desmontar este régimen que incluso metió dinero en asociaciones sociales, que penetró a ONGs, que corrompió empresas, que creó un grupo económico, porque esto es lo que se diría, yo no sé si el término sería el más apropiado, pero yo lo llamo un nuevo corporativismo tipo PRI, que trató de hacer el Partido Nacional. Entonces todo eso va a requerir de mucho tiempo, y de ahí la necesidad de que participen todos los sectores sociales del país, no solo los partidos políticos, sino sectores sociales, en un intento de reconstruir la república, de rehacer bien una democracia con reformas factibles en lo electoral, como la segunda vuelta, como eliminar la reelección, y tantas otras reformas que el Estado necesita, tanto en lo administrativo como en el órgano central del Poder Ejecutivo, como en la descentralización de las alcaldías. Yo creo que hay una gran tarea por delante. Háblenme de la conformación del Congreso. Doña Xiomara dijo en sus propuestas no a las sedes. ¿Se va a alcanzar la mayoría necesaria para quitar las sedes? Yo por eso hablaba de, no pienses solamente en el nuevo Congreso. Hay una agenda legislativa de aquí al 25 de enero. Claro. Que hay que ponerle. Los gringos dejaron claro eso ya, Omar. No, pero una cosa. Pero te oigo que los gringos. Hay mucha gente de esa que tiene una agenda alternativa en estos momentos. Mira, no, las chachas les van a poner. Julio, aquí todo es posible. Entonces, no está de más poner especial monitoreo a lo que va a acaecer de aquí al 25 de enero, en lo que falta de esta legislatura, y en lo que viene a futuro. Y lo otro es que hace poco yo, y lo rescataba aquí, hice una presentación a un grupo de agencias de la cooperación y planteaba yo que hay seguramente 2 esferas de gestión de las cosas del Estado. Y yo lo planteaba independientemente de que ganara el Partido Nacional o el Partido Libre. 2 esferas donde una es una esfera de la gestión cotidiana de los asuntos del gobierno, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de los programas sociales, y hay otra esfera de la gestión de la reforma del Estado, de esas grandes decisiones que no necesariamente van a estar sobre la espalda de quien está de titular del Poder Ejecutivo. Eso, salvo que uno quiera ser ingenuo, Raúl, salvo que uno quiera ser ingenuo, Julio, Tito, uno debe de comprenderlo. Claro. Que hay otras mesas de diálogo, de concertación, de negociación, que no van a ser necesariamente las del Poder Ejecutivo. Entonces, por eso es fundamental ser transparente en eso. O sea, yo no satanizo eso. Lo que es importante es ser transparente para que el Partido Liberal
para que el Partido Nacional y para que Libre rindan cuentas sobre esas decisiones que se están tomando sobre la selección de altos funcionarios, sobre las grandes reformas del Estado que se puedan venir de frente al futuro cercano. ¿Qué dicen los gringos? Raúl, aquí va a haber una vigilancia del comportamiento de lo que queda de este gobierno. Y de lo que viene también. Aquí va a haber una vigilancia de las maniobras que tienen para hacer lo que hicieron entre 2013 y 2014. Ya no hay tolerancia sobre eso, Raúl. La gente salió a votar, indignada contra todo eso. Entonces no hay que complicar las cosas, hombre. Por ejemplo, los militares, eso ya aceptaron que este gobierno no va a elegir el jefe de las Fuerzas Armadas, que lo va a elegir el próximo presidente de la República, va a tener esa función. Eso ya aceptaron. Y todos queríamos que el ejército era un instrumento militar en manos del actual presidente de la República, como lo fue en su momento. Pero ellos entienden de dónde vienen las órdenes. Los norteamericanos, Raúl, tienen un compromiso de tratar de cambiar el curso que ha tenido la actividad política nuestra, hombre. Y te lo digo yo, que yo no soy simpatizante del intervencionismo, pero hemos degradado tanto las cosas, Omar, que tienen que venir ellos a poner en orden a todos los que creían que podían seguir haciendo lo mismo. Raúl, hay otras cosas. Mel es un gran constructor de todo este triunfo. Y Mel tiene una cualidad, Raúl, mira, que puede ser que no la tengamos todo. Mel no tiene rencor ni odio contra nadie. Y eso es lo que le permite, mira, atraer gente. Vos recordás todo lo que dijo Narrala, vos. ¿Quién de nosotros hubiera vuelto a reunir con él? Y mira, políticamente él sabía. Sí. Y el otro elemento, Raúl, es que Mel es un caudillo en Libre, pero caudillo, que se lo ha ganado en su trayectoria. ¿Qué dirigente político, Tito, vos que tenés experiencia aquí, se va a encerrar en una oficina a decidir con Narrala qué hacer? ¿Ah? Sí. Nunca había pasado eso, Raúl. Los periodistas nunca olfatearon que podía pasar eso. Sí. Solo Mel. ¿Quién protestó de Libre? Porque habían traído a Narrala. No, pues bienvenido Narrala, vos, bienvenido. Y eso es mando. Pero hay otra persona clave en todo esto, Raúl, y que algún día la historia lo va a escribir, es Xiomara. Xiomara, desde que ganó la primaria, dijo que no cedía su candidatura. No la cedo mi candidatura. Mel ahí anduvo firmando papeles, dice Yániba, firmando papeles, pero Xiomara se le paró y le dijo, yo ya basta, que me anden diciendo a mí que tengo que delegar mi candidatura. Y Mel lo entendió. Por eso en toda la campaña, ¿quién aparece? Es Xiomara. ¿Quién aparece es Xiomara? Es que ella Xiomara se lanzó ella sola también, ¿verdad? No descalificó a nadie. Xiomara es una mujer clave. Clave en eso. Y entonces, el otro elemento, Raúl, que aquí hay que reconocerlo, es el papel de Rixi. Mira, Rixi asumió su papel como tal en el Consejo Nacional Electoral. Raúl, por el temperamento de Rixi, no permitió que aquel suplente votara en el Consejo Nacional de Elecciones. ¿Vos recordás? Que legalmente, Raúl, el suplente tenía derecho a votar. Rixi no permitió que se votara ahí para torcer la ley. Sí. Entonces, uno debe reconocer todo esto que hay y el pueblo lo entendió. Entonces, si aquellos que quieren torcer en estos 2 meses la voluntad del pueblo, se van a dar cuenta que el pueblo hondureño no va a tolerar eso. Aquí me dice, y traten de evitar más sufrimientos a esta sociedad. Respetemos la voluntad. Aquí me dice un amigo y excompañero, nosotros ya tenemos agendas de trabajo con la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con el COE, azucareros, maquiladores, cafetaleros y organismos internacionales, y hemos quedado en comenzar ya a trabajar. Voy a obviar su nombre por... Don Raúl Pineda, ¿qué piensa? Bueno, hay que señalar algunos puntos de anclaje. Primero, el papel de los norteamericanos. En el Congreso, entre este interregno, antes del 25 de enero, no va a pasar nada.
Los norteamericanos no pueden permitirse el lujo de perder influencia en Honduras. Tienen una mala relación con el gobierno de El Salvador, con el gobierno que preside el señor Yamatei en Guatemala. Hay un distanciamiento evidente, y con Daniel Ortega, obviamente, sabemos lo que pasa. Ese fantasma del comunismo, eso, aunque dicen que el miedo que se le tiene a los fantasmas sí es real, aunque los fantasmas no existan, sí se le tiene temor a la presencia iraní en Nicaragua. Entonces los norteamericanos no van a permitir que este proyecto, donde ellos no han dado la cara visiblemente como en otras elecciones, pero que han estado desde atrás moviendo los hilos, se les echa a perder. Sí tiene razón Julio, en el sentido de que van a haber controles, presencias, salvaguardas. Entonces no va a pasar nada. La desmoralización que viene ahorita en el gobierno es sálvese quien pueda. El otro problema es, Honduras no necesita solamente un nuevo gobierno, necesita un nuevo estilo de gobernar. Eso es lo importante, un nuevo estilo de gobernar. Un estilo diferente. No sé si Mel Zelaya entra en ese esquema. Y finalmente la población y los políticos particularmente deben entender que no se puede vivir quemando incienso al poder. Uno de los temas de la modernidad que señalan los mercadólogos buenos es que el discurso adulatorio ya no funciona. Que dispensar favores en sociedades tan desiguales como la nuestra ya no funciona, porque son más los que se quedan sin recibir la bolsa solidaria y el bono que los que lo reciben. Me pasó algo muy triste ayer, es decir, vi, después de que se declararon ganadores los dirigentes del Partido Nacional, verlo a unos personajes de tercer nivel haciendo el ridículo, queriendo vender una esperanza fallida, diciendo falta el 80 y tantos % y se va a repetir lo del Salvador. Eso yo creo que hay que tener integridad, dignidad y hombría para reconocer cuando uno perdió. Si al final lo importante, como dicen, es ser grande en la lucha. Y todavía hay mucho camino que recorrer, el mundo no se terminó ayer. Entonces, concluir en que más importante que la elección es la gestión. Que la elección solo es un mecanismo de cambiar autoridades. Ahora veamos la gestión. Y sobre eso hay que enfatizar los esfuerzos. ¿Quién ganó? Ya se sabe. Yo también estoy sorprendido. Las encuestas que más favorecían a la alianza era un 15%. Pedro Barquero me insistía que ellos estaban en el 20%. Los datos que están poniendo en la pantalla de este canal efectivamente dicen que va con una ventaja de un 20%, lo cual es inédito. Y eso le va a permitir gobernar. Y si tiene ese margen de ganancia, no hay excusa para no hacer las cosas bien. Entonces hoy enfaticemos en la gestión. Si no vamos a ayudar, no estorbemos y entendamos la gestión es lo que vale. La elección es importante, pero no tan importante como la gestión. Una pausa y continuamos más adelante. ¿Qué viene en el Partido Nacional? ¿Qué viene en el Partido Liberal? ¿Cómo va a conformar el gobierno libre? Acuerden una facción de, bueno, está doña Dori Gutiérrez y varios se unieron a esta alianza. Al volver hablamos de eso. Vamos al cierre porque tendemos al final el discurso de doña Xiomara. Arístides,
Gracias. ¿Tus conclusiones? Bueno, mis conclusiones es que contra todo lo que se decía, contra la incertidumbre, el pueblo hondureño ha dado una lección de democracia. Tenemos una nueva presidenta. Todos los partidos deben de ayudar a estabilizar el país en esta transición. Esperamos que el próximo gobierno comience a cumplir con las expectativas y por mi parte quiero felicitar a todos los miembros de la campaña del Partido Liberal que trabajaron duros y han tenido una participación ejemplar, y a Yanni Rosenthal, que ha demostrado que es un hombre que tiene ideas, que tiene propuestas, que fue moderado, que ayudó al proceso electoral, porque sí siempre estuvimos apoyando que este proceso fuera un éxito, y creo que en gran medida el éxito se debe a la participación del Partido Liberal como un partido moderado en el esquema electoral hondureño. Bien, quiero agradecer a todas las personas que me han dicho que qué nivel de foro el que hemos tenido. Creo que tanto el abogado Raúl Pineda, don Aristides Mejía, Omar Rivera y Julio Navarro son personas conscientes de la necesidad que vive el país y que debemos estar tranquilos. Ya el pueblo fue a votar y el pueblo se expresó. E igual que ellos, yo pienso que el nuevo gobierno, ojalá sea un buen gobierno, que sea un gobierno para todos y que la tranquilidad continúe en Honduras y que busquemos desarrollo. Eso de que hemos perdido 2 años de clase, eso es terrible, pero ojalá se logre mejorar. ¿Don Omar? No, reconocer nuevamente la participación por parte de la población que de manera pacífica, responsable, ejerció el sufragio y contribuyó a que esta fuera una fiesta cívica. Reconocer también la labor por parte del Consejo Nacional Electoral, que a pesar de sus fallas, juntos pudieron dar certidumbre a que la voluntad del pueblo pudiera ser respetada en las urnas, y eso es digno de valorar. A quienes se sientan incómodos, a quienes no se sientan satisfechos, creo que el ordenamiento jurídico nacional da los recursos para poderlos presentar oportunamente, y creo que habrá que respetar a todo aquel que crea fue atropellado en determinado momento, no está de acuerdo con la gestión por parte de alguna institución del Estado. Finalmente, yo creo que hay grandes retos y desafíos que hay que enfrentar juntos. Ese tema de la reconstrucción nacional, ese tema de avanzar hacia la nueva normalidad, muy especialmente en el tema educativo, todo lo que tiene que ver con atender a grupos en condición de vulnerabilidad, deben de constituirse en agenda fundamental del próximo gobierno. Sí, gracias. Don Julio. Habemos presidenta, Xiomara presidenta. Gracias, pueblo hondureño. Gracias a don Julio Navarro. Don Raúl Pineda, muy agradecido también por su participación esta mañana aquí en Canal 11. Bueno, para los amigos del Partido Nacional, no todo está perdido. Los líderes deben reconocer que se equivocaron. Oímos a un líder decir que no importaban los muertos de la pandemia, que lo que importaba era el dinero que iba a tener la gente en la bolsa, pues se equivocó. Empiecen a trabajar en una reestructuración del Partido Nacional. No podemos tener una convención con 1000 convencionales, ni un comité central con más de 100 miembros. Hay que renovar el liderazgo. Si no, va a haber que cerrar ese partido. Tienen que haber cambios. Y reiterar que más que un cambio de gobierno, necesitamos un nuevo estilo de gobierno, más humano, tal vez con una visión cristiana de lo que es gobernar. Les deseo lo mejor a todos. Gracias, don Raúl Pineda. Gracias a los televidentes. Los invito ahora a escuchar lo que dijo doña Xiomara cuando ya se declaraba ganadora anoche, un poco antes de la medianoche. ¡Ganamos! ¡Ganamos! 12 años este pueblo en resistencia. Y estos 12 años no fueron en vano, porque hoy el pueblo se ha manifestado y ha hecho valer esa frase: solo el pueblo salva al pueblo. Gracias a la resistencia
gracias a la alianza que hemos conformado con Salvador Narrala y el Partido Salvador de Honduras, con Doris Gutiérrez, El Pino, con Honduras Humana, con Milton, con los liberales en oposición, muchas gracias a esta unidad que hemos conformado junto al pueblo hondureño que se manifiesta este día, donde celebramos una fiesta cívica en nuestro país. Quiero también enviar desde lo más profundo de mi corazón un reconocimiento imperecedero a nuestros mártires que ofrendaron su vida para que hoy el pueblo tuviera libertad, democracia y justicia. Dios tarda, pero no olvida. Y hoy el pueblo ha hecho justicia. Revertimos el autoritarismo y revertimos el continuismo. En toda esta campaña que hemos desarrollado, nunca hicimos un video o hicimos un mensaje ni de ataques, ni mensajes donde se pudiera generar odio o división en nuestro pueblo. Soportamos todo. Y el autor de la historia del pueblo hoy nos ha premiado con su apoyo. Vamos a formar un gobierno de reconciliación en nuestro país. Un gobierno de paz y un gobierno de justicia. Vamos a iniciar un proceso en toda Honduras para garantizar una democracia participativa, una democracia directa, porque vamos a las consultas populares. Esas serán una norma para gobernar a través de los gobiernos locales, alcaldes, diputados, diputadas del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo. Nunca más, hondureñas y hondureños, nunca más se va a abusar del poder en este país. Porque a partir de este momento, el pueblo será el vigente eterno en Honduras. Vamos por una democracia directa. Vamos por una democracia participativa. Y hoy le tiendo la mano a mis opositores porque no tengo enemigos. Llamaré a un diálogo
mañana con todos los sectores de la nacionalidad hondureña, para que podamos entonces encontrar puntos de coincidencia y que esto nos permita conformar las bases mínimas para un próximo gobierno. Decirle al pueblo hondureño, este pueblo que nos escuchó y que recorrimos todo el país, que todas las promesas que nosotros realizamos tengan la seguridad y la confianza que vamos a cumplirlas. No vamos a descansar un minuto. Vamos a entregar alma, vida y corazón para poder garantizar una patria diferente, una patria justa, equitativa, una Honduras libre, independiente, con la capacidad de poder darle respuestas a tantas necesidades que hoy el pueblo necesita. Vamos por un diálogo permanente con el pueblo hondureño y a partir de mañana nos vamos a sentar a reunirnos no solamente con las organizaciones sociales, con los empresarios, con los sectores de nuestro país, sino que también nos vamos a reunir con las organizaciones internacionales para entonces encontrar las respuestas que esta patria necesita. Vamos a construir una nueva era. Vamos a construir juntos y juntas una nueva historia para el pueblo hondureño. Hoy quiero decirlo desde lo más profundo de mi corazón y que sienta el pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio, fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción, fuera el narcotráfico y el crimen organizado, fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la